el estado de Querétaro. Perdón, doctor, una vez más, muchas gracias. La tecnología ya ve que no tiene palabra de honor, pero doctor Benito Escutia Castellanos, hablaba usted de una pelota que va creciendo, por lo menos en el tema del COVID-19. Así es. Intentábamos comentar hace un momento, sí, la responsabilidad está ahorita en nosotros. Creo que el gobierno del estado ha hecho todo lo que está dentro de su posibilidad. Somos un estado que incrementó el número de pruebas, hay que decirlo. Fuimos de los primeros estados en hacer pruebas y pruebas y pruebas. Fuimos el primer estado en no hacer caso a una señalización de colores, sino más bien a estados, el A, el B y el C, que no hablaban de otra cosa, sino de cómo limitar las actividades y los movimientos de la gente. Sí. Esto con idea de evitar confusiones futuras sobre el semáforo verde, significa que todo está en orden y la gente puede salir. Sí. Sin embargo, como bien se dijo ayer en el mensaje, Querétaro no es una isla, no estamos aparte de lo que está ocurriendo a nivel nacional y evidentemente a nivel internacional. Sigue existiendo mucha irresponsabilidad por parte de la gente, sí, y al no cuidarse y no usar correctamente el cubrebocas. Ahora hay una tendencia para hacer una fiesta, vamos a obtener permiso de hacer lo que queramos y vamos a hacernos pruebas todos. Y esto no es como funcionan las cosas, ¿sí? Tenemos que entender que la limitación del movimiento implica no un aislamiento social, no un aislamiento económico, implica guardar una distancia, lavarnos las manos, usar el cubrebocas, y podremos hacer nuestras actividades con esas limitantes. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Es una nueva cultura que debimos ya haber asumido, que debimos haber aprendido, que deberíamos estar llevando a cabo independientemente de la tercera, cuarta o quinta ola en la que podamos estar frente al tema del COVID, ¿no cree, doctor? De hecho, con usted en algún momento hablamos que el término nueva normalidad no es un término correcto. Lo que tenemos que entender es que tenemos una nueva realidad. Nuestros patrones de conducta, nuestros patrones de relacionarnos, nuestra forma de ser afectuoso, tiene que cambiar en forma definitiva. Esto no se va a acabar de un día para otro. El año pasado decíamos, por lo menos el 2022, 2023, estaremos con estos problemas. Las mutaciones o las variantes biológicas del virus están indicando que ahorita el virus tiene una facilidad de infectar, pero puede aparecer en cualquier momento una variante que además genere cambios en el comportamiento de la enfermedad y genere más daños. Como podría ser la variable Delta, a la que, digamos, se han referido ya en los últimos días, semanas, a nivel nacional, que ya hay presencia en el estado de Querétaro y que podría ser incluso mucho más agresiva que lo que fue la primera ola y la segunda ola incluso del contagio, doctor. Ahorita Delta lo que ha demostrado es que tiene mayor facilidad de infectarse. Es decir, tiene una velocidad de contagio que va hasta de 4 a 5 veces con respecto a la cepa original. Pero no ha modificado la capacidad de daño que tiene en el organismo. El comportamiento del COVID en ese sentido sigue siendo el mismo. Pero puede aparecer una variante Delta, como la que está apareciendo ahorita en India, desafortunadamente, que se le llama Delta Plus, en la que no solamente la velocidad de transmisión está acelerada, sino la capacidad de hacer daño del virus al organismo.
Caray, o sea, es mucho más agresiva que lo que ya conocimos y ya vivimos. Ahora, referíamos a los jóvenes, el mismo gobernador Domínguez se refería a los jóvenes entre 18, 35, 39 años de edad. ¿Por qué razón? Y muchos decían, bueno, ya está vacunado mi papá, mi mamá, mi abuelita, yo no tengo contacto con mucha gente, ¿por qué tendría yo que ser, dicen los jóvenes, vulnerable a este tipo de situaciones, doctor? ¿Por qué? Yo le contestaría de dos maneras esa pregunta. Sí. La primera, el virus no reconoce ni estatus económico, ni reconoce grupo etario. Tanto afecta a niños. En Querétaro, desafortunadamente, ya tenemos ahorita 6 niños infectados. Sí, sí. Tenemos niños de 12 años, de 18, de 30, de 40, de 70, es decir, el comportamiento que pensábamos que solamente afectaba a adultos, ya no está. La siguiente situación particular es el grupo etario que mayormente se encuentra vacunado es precisamente el de adultos mayores. Ese grupo ha disminuido dramáticamente la mortalidad, pero no el nivel de contagio. Entonces tenemos que entender que el virus, entre menos individuos se encuentre susceptibles, es decir, entre más vacunados tengamos, entre más gente se tenga protegida con la vacuna, el comportamiento viral será menor en cuestión de la severidad de los casos. Sí, eso significa que tenemos que guardar distancia, quedarnos en casa, como ya lo veníamos escuchando desde hace más de un año, que tenemos que usar el gel antibacterial, el cubrebocas, cuidar nuestra temperatura, en fin, este tipo de situaciones que ya debíamos haber aprendido, doctor. Así es, y considerar otra cosa que hemos estado empezando a observar. El hecho de tener una prueba PCR o una prueba de antígeno para SARS-CoV-2 no es un pase hacia la libertad y hacia el libertinaje. Hay que entender que no nos puede ganar la soberbia. El hecho de que yo haga una reunión en mi casa y le pida a la gente que traiga una prueba para saber si es o no es riesgo de contagio es un grave error. Las pruebas no son para poder reunirnos, hacer fiestas, ir de vacaciones y meternos a un antro. Sí. Son para facilitar la movilidad y poder determinar quiénes podrían ser portadores de la enfermedad, pero no para hacer reuniones masivas. Las pruebas tienen un rango de error y de posibilidad de falla. Sí. Eso significa que podemos tener una prueba falsa negativa, tener una carga viral baja, que el nivel de detección de la prueba no lo mide, pero sí ser lo suficiente para contagiar. Ser portador del virus. Es lo que ha pasado. ¿No? Exactamente, y eso es lo que ha pasado en los centros vacacionales, ahora con los egresados de preparatorias y de universidades. Sí, claro. Sí, claro. Oiga, doctor, pues es una situación complicada. Y hablando de esta situación, el regreso a clases que también se ha estado discutiendo, por lo menos en las mesas de análisis, usted también como parte justamente de este comité del COVID-19 particularmente, tendríamos que estar pensando en que sí será posible o no. Digamos, yo sé que no tiene bolita de cristal, pero posible regreso al 30 de agosto, como se ha planteado por parte de las autoridades educativas a nivel federal. Y otra, ¿qué pasará con el sector económico? ¿Volveremos o regresaremos al escenario, a los escenarios de color rojo, por ejemplo, que tendremos que regresar a cerrar negocios, comercios, antros y centros comerciales, doctor? Creo que lo que viene ahorita es un análisis muy profundo sobre qué medidas son adecuadas y qué medidas no. Un año después del inicio de los contagios, hemos aprendido muchísimas cosas, inclusive las cosas que son realmente peligrosas y que facilitan el intercambio viral.
Sí. Tendremos que analizar especies de escenarios en los que tengamos que limitar ciertas actividades, ciertos aforos, pero que no estarían peleados con la actividad económica. Insisto, la parte importante es lo que está ocurriendo dentro de la sociedad. El cómo nos movemos, el cómo hacemos, nuestra responsabilidad de vacunarnos a los grupos que nos toque la vacuna, mantener la sana distancia, usar el cubrebocas. Esto, por ejemplo, se ha visto ahorita ya en algunos países europeos. Francia, el presidente Macron fue muy tajante al decir, ahora los que se deben de quedar guardados son los que no se quieren vacunar, son los que no quieren usar el cubrebocas. ¿Sí? Entonces creo que las dinámicas tienen que empezar a cambiar. Tenemos que asumir la responsabilidad. Sería una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad social que tendremos que asumir con plena y absoluta conciencia del tema el que estamos padeciendo y de que la pandemia, como usted bien lo señalaba, doctor, no la hemos superado, pues sigue latente en cualquier momento, y esta mutación con el delta o la variable delta, porque puede provocar otras y que también tendríamos que estar preparados para asumirlas de la mejor manera, doctor. Si no controlamos el nivel de infección dentro de las comunidades, las variaciones van a seguir apareciendo. Y una de estas variaciones será más agresiva. Y la verdadera solución inmunológica, como luego la gente va a los consultorios y nos pide que les demos algo para incrementar sus defensas, se llama cubrebocas. Se llama cubrebocas. Oiga, doctor, y en esa misma dinámica, por ejemplo, nosotros teníamos que pensar o considerar en que pues esta responsabilidad depende particularmente de los mismos ciudadanos, doctor. Creo que debemos entender que los gobiernos tienen una parte importante que hacer. Tienen que marcar lineamientos, tienen que estudiar el fenómeno, pero las medidas las tenemos que tomar la sociedad en general. Bien. De nada sirve que nos digan cuántos casos hay en la comunidad, cuántas veces puedo ir al súper, si no la obedezco. Sí, claro. Sí, claro. Ahora, me están preguntando aquí la gente del auditorio precisamente, oiga, yo ya estoy vacunado, se supone que para eso era la vacuna, ¿no? Ya nos vacunamos, primera, segunda dosis, en los diferentes grupos de edad, ya se supondría que deberíamos estar protegidos del COVID, ¿sí o no? Creo que esto es otro problema de comunicación. La vacuna no nos va a proteger contra la infección. Es decir, me puedo infectar aún estando vacunado. ¿Qué es lo que hace la vacuna entonces? La vacuna está diseñada para proteger al cuerpo de las complicaciones del COVID, bajar el número de defunciones por COVID, pero no de la infección de COVID. Sí, o sea que seguimos inmersos, digamos, y supeditados a lo que puede ser nuestra salud personal, física, no tener otro tipo de situaciones previas y estar atentos a estas recomendaciones que bien usted comenta, doctor Benito Escutia Castellanos, pues deben servirnos para cuidarnos, al menos protegernos o resguardarnos de lo que pueden ser los efectos de este COVID-19, doctor. Si logramos vacunar a toda la población, y todo el mundo tiene ciertas medidas, podremos regresar con mayor normalidad a nuestras actividades. Podremos en algunos momentos dejar el cubreboca en espacios abiertos. La probabilidad de que desarrollemos enfermedad grave disminuirá dramáticamente, como disminuirá como aumentará el número de vacunados. Pero en este momento, el hecho de estar vacunado, pertenecerás a un grupo muy pequeño, selecto, de personas ya con la inmunidad. Entonces tendremos que seguir cuidándonos hasta que no logremos más de un 70% de vacunación en toda la población. Sí. Bien.
Oiga, doctor Benito, pues agradezco mucho, nos deja pensando muchas cosas. No estamos a salvo del COVID-19, está latente todavía la amenaza. Nos enfrentamos ahora a la variable Delta, que es todavía más agresiva, justamente que lo que fueron la primera y la segunda ola de estos contagios. Y bueno, pues estar atentos para que dentro de la misma sociedad podamos atender y considerar estas recomendaciones, yo diría obligaciones, posibilidades para que podamos cuidar y atender esta cuestión que tiene que ver con el COVID-19. Doctor Benito, escucha, muy amable por tomando la llamada para platicar con la audiencia de Radar News. Le mando un abrazo, un saludo y como siempre a la orden, doctor. Igualmente para ustedes, un abrazo y a cuidarnos todos. Por favor, muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Son las 8:25 de la mañana. Doctor Benito Escutia Castellanos es integrante del comité COVID-19, obviamente, a cuidarnos, ¿no? Y pareciera de repente, alguien me comentaba, y aquí en el chat, oye, pero pues si ya nos vacunaron, ya no tenemos mayores problemas o afectaciones. Oye, pues si a mí nunca me ha dado, mira, yo ya fui, vine, regresé y no ha pasado nada. Me preguntan y me comentan también y tienen toda la razón. ¿Y cuándo vamos a modificar y a cambiar las formas en las que está funcionando el transporte público aquí en Querétaro? Me dice don Jorge Ayala, hay que atenderlo. Toño Ugalde, además, también de la Universidad de Londres, me dice también, oye, ¿cómo están las definiciones para el regreso a clases de manera planeada, escalonada, gradual y cauta? Que obviamente han diseñado una propuesta de ruta para el regreso a clases en las escuelas, preparándose para lo que pudiera ser el próximo 30 de agosto, pero la verdad es que nadie sabe lo que pueda ocurrir en esas próximas semanas, en esos próximos días, con el comportamiento de esta misma variable y también, ¿por qué no?, del mismo comportamiento de nosotros como sociedad, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Como siempre, gracias. Son las 8 de la mañana ya, 8:26 de la mañana.